Hoy en día la tecnología ha revolucionado la forma en la que las empresas manejan a su personal. Pero ¿cómo podemos utilizar esta tecnología para mejorar la experiencia de nuestros colaboradores? Conversamos con Malena González Escudero, quien tiene más de 7 años de experiencia en recursos humanos. Actualmente es gerente de gestión humana en Surgir Santander Microfinance. Y en este episodio nos habló sobre la digitalización en el área de recursos humanos, control administrativo de personal con cientos de colaboradores, estrategias de incentivos, gestión de personal sindicalizado y nos dio consejos para un buen proceso de onboarding y offboarding con personal masivo. Tienes una gran cantidad de personal en campo o masivo, pero la mayoría de plataformas HR no cubre las necesidades de tus colaboradores operativos de tienda, boticas, supermercados o restaurantes. Sabemos que capacitar y gestionar grandes cantidades de colaboradores trabajando y desarrollándose de manera presencial no es tarea fácil. CursaLab es una plataforma HR Tech especializada en capacitación, validación de aprendizaje y desarrollo del talento para empresas con personal en campo. Dentro de la plataforma podrás integrar y automatizar procesos de aprendizaje online y presenciales, darle visibilidad a tus líderes de tienda y mucho más. Además, cuenta con una herramienta Learning Analytics que te permitirá comparar resultados de aprendizaje con métricas reales de negocio. Si quieres conocer más de CursaLab, ingresa a cursalab.io y encuentra la plataforma ideal para ahorrar tiempo y acercarte a tu equipo. Bienvenidos a Rotación Cero, el podcast para profesionales de talento en empresas con personal masivo. Hola Malena, mucho gusto. Estamos súper contentos de tenerte aquí en Rotación Cero. Estoy muy segura de que todos nuestros oyentes van a aprender muchísimo de ti. Hola, ¿qué tal? Estoy súper emocionada y en realidad muchas gracias por la invitación, así que muy feliz de poder participar y compartir mi poca o mucha experiencia en el rubro de gestión humana. Genial, entonces sin más preámbulos vamos a empezar con esta conversación. Y de hecho, una de las primeras preguntas es, em, ¿cómo te involucraste o decidiste iniciar tu carrera dentro del mundo de recursos humanos? Bueno, en realidad yo creo que he pasado por varios procesos. No sabía exactamente, como muchos de los jóvenes ahora que terminan las universidades, igual tampoco no sabía directamente en qué enfocarme. Creo que eso lo fui descubriendo a la par que también me descubría a mí como profesional. Me tocó a lo largo de mi vida en realidad de cubrir posiciones. Yo soy economista, estaba en el rubro de proyectos, pasé a marketing, en marketing a ventas, y ahí tuve contacto con culturas, grandes culturas en empresas bastante fuertes, como el Grupo Intercorp, como Rimac, también seguros por otro lado. Y me fui empapando un poco de las actividades y de la cultura. Cuando me tocó me propusieron tener un reemplazo por suplencia ya en el rubro de recursos humanos, pues yo no lo pensé. Y ahí fue donde inicié mi carrera y me fui enamorando poco a poco de cada una de las áreas de recursos humanos o de gestión humana en general. Y fui conociendo y fui practicando y fui enamorándome muchísimo más, ¿no? A la fecha, y en realidad ya estoy ahora como líder de una gerencia ya de gestión humana, con ya casi 13 años de experiencia en el rubro, y que me ha permitido vivir también momentos muy satisfactorios, ¿no? Entonces yo creo que ese aprendizaje lo he llevado a través de los años, y me ha llevado también a descubrirme a mí como profesional. Por eso ahora sí puedo decir que soy una profesional completa de recursos humanos, ¿no? O sea, me gusta la carrera, me gusta todo lo que tenga que ver eh, con la gestión del recurso humano. Qué lindo lo que nos cuentas de cómo pudiste, por ahí, por así decirlo, virar un poco de dirección, es decir, no iniciaste siempre desde recursos humanos, pero es lo que también permite a todas las personas cuando ya estamos dentro de un camino laboral o una línea de carrera poder descubrir alguna pasión laboral y muchas veces, para muchísimos casos, ¿no? De las personas que están a recursos humanos les pasa lo que a ti también te pasó, que pudieron llegar ahí y pues les encantó. Y imagino que junto con esto también viene la siguiente pregunta, o sea, la respuesta a la siguiente pregunta, y es, con esta experiencia por las que pasaste y por las que atraviesas hasta el día de hoy, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo dentro de este mundo, ¿no? De recursos humanos? Claro, como te decía, yo fui descubriendo mi
propósito en general, que fue alineado mucho a las cosas que yo hacía y el impacto que yo veía en las personas. Y creo que va ligado a eso, a generar impacto en las personas, ¿no? A generar un impacto positivo o el mejor impacto que tú puedas generar desde cualquier ámbito de recursos humanos, desde el tema de bienestar, viendo a los dependientes, atendiendo a un recién nacido, cuando estuve en una incubadora, uno de los colaboradores que me ha tocado ver esta semana, que es impactar no solamente en el colaborador, sino en toda su familia, ¿no? Y sembrar desde alguna forma valores, ¿no? Que creo que eso también es importante en realidad en la sociedad. Creo que esas dos cositas son las que me enamoran más y me gustan más de la carrera en sí, ¿no? El poder impactar en la familia y en el colaborador o en la persona, ¿no? Para dejar una huella positiva dentro de la sociedad, ¿no? A ser mejores profesionales, mejores personas, ayudarlos a ser mejores personas, a llegar a su potencial, a llegar al completo desarrollo. Creo que esa es una de las cosas que más me apasiona, porque lo he visto en los colaboradores y lo he visto en mi propio equipo, ¿no? Me ha tocado liderar equipos en los cuales también he tenido esa experiencia transformadora y muy enriquecedora de ver crecer a chicas, por ejemplo, desde tienda que venían a ser ahora analistas, gestión humana. Entonces, sí, es súper emocionante, ¿no? Eso es lo lindo de este mundo de recursos humanos y más cuando, como comentabas, ¿no? Puedes estar capaz a cargo de un equipo y ver cómo las personas también hacen una propia línea de carrera y tienen la oportunidad de seguir creciendo profesionalmente. Creo que para cualquier líder eso es bastante satisfactorio. Ujú, Y sí. hablando también de todo lo que ocurre en este camino, todos nos enfrentamos a diversos desafíos y con esto preguntarte cuál ha sido uno de los más grandes desafíos que has tenido en este camino de gestión de personal, de gestión de recursos humanos. Bueno, creo que el más grande desafío que pude enfrentar fue cuando tuvimos que desplegar proyectos a 54.000 personas. Y fue uno de Wow. los desafíos más bonitos también, pero que claro, nos costó 9 meses, ¿no? Tampoco no es que haya sido de la noche a la mañana. Fue el despliegue de una automatización en firmas digitales, que lo hicimos para, como te decía, un montón de colaboradores, pero creo que también ahí hubo mucho aprendizaje, ¿no? Hubo mucho aprendizaje en temas de comunicación. Tuvimos que atacar por todos lados. Hicimos TikToks, videos, guías, manuales, sesiones plenarias grandes, reuniones chicas, sesión de soporte, canal de consultas. La verdad, bombardeamos por todo. Empezamos por un piloto también, no nos mandamos de frente. O sea, creo que la hicimos bien y tuvimos varios aprendizajes. Y al final sí logramos el objetivo, que era que todas esas personas, esos colaboradores, puedan firmar los documentos de ingreso a través de la firma digital. Y que no es fácil, porque no todos son nativos digitales, no todos se enganchan con lo del token y que los millennials, centennials tal vez sí, pero hay otras personas que no están muy en contacto con la tecnología y por ahí con el celular no se llevan tan bien. Y eso es lo que justamente fue bonito de transformar, ¿no? Y de ver cómo personas que antes no te hablaban de una aplicación en específico ahora te hablan, sí, el reconocimiento facial y que hicimos ¿no? La firma digital con el aplicativo y tal. Entonces, eso también fue muy satisfactorio, ¿no? Tal cual como lo comentas, poder desplegar proyectos a cientos, a miles de personas, lo que ocurre más en empresas de campo o de personal masivo es lo que se da de la noche a la mañana. Imagino, no sé también que es bastante complicado. Em, y relacionado a esto viene la siguiente pregunta, que de hecho ya se ha respondido un poquito con la respuesta anterior. em, ¿Qué tan complicado puede ser llevar una estrategia de control administrativo? Justamente por lo que acabas de comentar, no estamos hablando de 50 personas ni de 200, estamos hablando de miles de colaboradores, ¿no? Sí, primera, pero creo que tenemos que diferenciar esta estrategia en realidad en dos frentes, ¿no? Primero, tienes que saber qué cosa vas a controlar, ¿no? El indicador en sí, o la gestión en sí, o el proceso en sí, ¿no? Tienes que tenerlo bien definido, conocerlo y explicarlo con la persona responsable, ¿no? Porque como son tantos colaboradores, siempre por grupo, por tienda, por lugar, por zona, hay un responsable. Esa persona se va a encargar de monitorear la ejecución de ese indicador o de ese proceso.
teniéndolo identificado, no sé, por ejemplo, un proceso tan simple como la firma de un contrato. ¿Ya? Entonces, tienes a una persona que es totalmente, o la GDH de la tienda, por ponerte un ejemplo. Ella ve exactamente el proceso, pero a su vez tiene que coordinar y hacer el proceso como el cangrejito, hacia atrás, ¿no? Para poder identificar cuál es el microproceso o la microconducta, de alguna forma, que se genera 3, 4 días antes con el área de selección, cuando viene el candidato y tal, para que la persona llegue a firmar lo que te dice la ley, que cumples el indicador, que sea en el día o en las 24 horas del inicio de la relación laboral, por ejemplo. ¿No? Ese es un indicador básico en gestión humana. Entonces, tenemos que tener claro el indicador, el proceso, la conducta y poner el punto crítico con la persona efectiva que va a ejecutar la labor. Y luego entra la otra parte de control, que es la gestión del control, que es la que el gerente de tienda, la persona que va a ser tu nexo para controlar, se asegure que la última persona, o sea, la persona, el asistente que va a ejecutar la labor, la ejecute en el día que tiene que ejecutar. Entonces, así vas a poder controlar en realidad la realización del proceso, de la actividad o de la ejecución que tú quieras controlar, ¿no? Entonces, tener claro el, el indicador, cómo se conforma, los tiempos y definitivamente los integrantes que van a interactuar con el proceso para poder poner los puntos de control. Suena un poquito fácil, pero en realidad eh, en la marcha te vas dando cuenta que hay también peculiaridades, ¿no? Entonces ahí entra mucho el tema de que tú tienes que conocer cómo se, cómo se realiza el proceso en sí, ¿no? Que es mucho de conocer al colaborador, conocer cómo interactúa, cuáles son los riesgos que pueden haber, qué es lo que podría pasar. Entonces, para poder también darle una forma de soporte y asegurar que el indicador se cumpla. De esa forma, luego, pues ya puedes armar tus dashboards de control mensual, semanal, trimestral, de acuerdo a lo que tú quieras medir. Pero básicamente es eso, ¿no? Esto de todos los procesos que hay, como estabas mencionando hace un momento, y hay personas involucradas, como por ejemplo los jefes de GDH que están en cada tienda, en los casos que obviamente en las empresas masivas donde ocurre esto y hay como que personas encargadas en cada tienda cuando hay muchísima personal masivo o en campo. Acá yo tengo una duda, me voy a escapar un poquito de la siguiente pregunta, como para darle un cierre a esto, y es, em, viendo esta complejidad cuando hay que, pues, controlar ese sistema administrativo y demás, ¿cómo es que los jefes de GDH, por ejemplo, em, o sea, qué tan complicado puede ser para ellos, desde tu experiencia, poder hacer este control administrativo o gestión administrativa desde una vista de que son los owners de lo que ocurre en esa tienda, ¿no? Hemos hablado de que obviamente hay estrategia detrás, que posiblemente viene a una central y demás, pero directamente con ellos y desde tu perspectiva, me escapo un poquito de lo que está pauteado aquí para preguntarte, porque me parece importante tocar este tema para las personas que nos están escuchando, es qué les podemos ofrecer a ellos, como tú como líder, ¿no? A los jefes de GDH, para que este proceso no sea tan complicado. Bueno, podemos ofrecer en realidad reconocimiento. Primero, capacitación. Primero tenemos que capacitar a los owners de los procesos para que lo conozcan bien. Yo sé que a veces lo hacemos y lo hacemos porque, bueno, me han dicho que lo haga o por el día a día te gana muchas cosas, ¿no? Y en las tiendas o el retail, por ejemplo, si hablamos del retail en varias de Sí. sus formas, sea farmacias, sea tiendas, o sea, la vida corre pero súper rápido, no te espera. Entonces, a veces las personas están tan involucradas en el día a día o en sacar las cosas que te puedan pedir los colaboradores en ese momento que como que no piensas tanto en el proceso. Entonces hay que capacitar un poquito, extraerlas un poco de eso para darles un poco de orden y estructura, ¿no? Primero por ese lado, luego darles el acompañamiento y luego definitivamente un reconocimiento. Ese acompañamiento va por el lado de ayudarlos a organizarse, ¿no? Muchas veces eh, no tienen todas las herramientas para organizarse, llámese las alertas en el Outlook, o a veces ni siquiera tienen no tienen la facilidad de tener una computadora en las cajas, sino tal vez en el celular.
Entonces hay que ver cómo efectúa ese día a día y cómo también le podemos dar un poco de control. Y luego sí, definitivamente, hacerlos competir un poco, porque el retail también se compite un poquito, y esa gana de competir yo creo que está en todos, competir sanamente, obviamente, para poder premiar un poco la buena organización, el cumplimiento y luego también dar soporte y darte cuenta a las lugares, a las zonas, a las tiendas que no te estén dando el resultado, ¿no? De esa forma yo creo que puedes lograr alinear a todos a lograr el objetivo. Perfecto, Malena. De hecho, lo que nos acabas de comentar seguramente le va a servir muchísimo a los oyentes que nos están escuchando, que muchos de ellos justamente son líderes de GDH, algunos posiblemente están en este momento controlando una tienda con muchísimo personal a cargo y lo que nos comentas es de muchísimo, muchísimo valor. Y siguiendo con la temática de lo que estamos hablando de la gestión administrativa, personal masivo y personal en campo, viene la siguiente pregunta que de hecho creo que es uno de los dolorcillos que posiblemente muchas tiendas que tienen personal masivo en campo eh, pueden tener, por lo que todo esto trae hacia adelante, ¿no? Y es el tema de la asistencia de personal. Y la pregunta es, ¿cuál sería una buena estrategia para controlar la asistencia de cientos de colaboradores, miles de colaboradores? Sabemos que no todo se da de la forma perfecta y lo que trae la asistencia en adelante son muchos impactos en diversas áreas, pero desde tu punto de vista y tu experiencia, ¿cuál sería esta mejor estrategia? Con en lo que me ha tocado vivir en realidad, básico, yo ya me iría como que a la respuesta, ¿no? Directa. Es conocer a tu personal. Y justamente conocer por qué, porque hay que ver las facilidades que tú les puedes dar para que no tengas esas ausencias no programadas que tanto dolor te dan en un retail o en una tienda, en un local. ¿Por qué? Porque tienes tus ausencias programadas y no programadas. Las programadas son las vacaciones, las maternidades, porque tú ya sabes, más o menos estimas el tiempo prudencial en los que se va a ausentar la colaboradora. Pero las no programadas son estas faltas de último minuto, son esos, bueno, descansos médicos que también no se quieren, pero se tienen. Entonces, sobre todo las faltas, porque los colaboradores son libres de poder pedir pues un día libre, ¿no? Pero si no es programado, o sea, tiene una repercusión directa en la venta, ¿no? Y obviamente es en la ganancia y si estamos hablando de miles de colaboradores, pues hay lugares o hay áreas de tu retail que no vas a dejar desabastecido o no se va a completar cierta o cual labor. Entonces, el líder tiene que estar jugando sus cartas igual con las posiciones de las personas para poder coberturar eso, que a muchas veces en realidad es un dolor, ¿no? Entonces, lo que nosotros en algún momento se hizo, y he visto que también ha dado buenos resultados, es premiar los comportamientos positivos. ¿Qué quiere decir? Te doy un bono, un reconocimiento a la asistencia perfecta. ¿Qué quiere decir? Un mes sin faltas, ¿no? Entonces, un mes sin faltas, tienes un bono pequeño, 20, 30, lo que se pueda revisar, pero al final es un reconocimiento que es valorado porque es monetario. Luego, a 2 meses seguidos de inasistencia, tienes un bonito un poquito mayor y 3 veces más. Entonces, vas a acumular, y un año también tienes, ¿no? Sin faltas, es premiado. Entonces, vas premiando el comportamiento positivo de programar tus faltas o canjear tus días. Eso también va acompañado con estos flex times y adicionales que tú puedes darle. ¿Por qué? Porque conoces a tu colaborador, entonces le das tus tarjetitas. Hay personas que tienen aplicaciones, bueno, hay empresas que tienen aplicaciones como para solicitar estos flex times, o si no, tarjetitas o tiempos flexibles de distintas formas, ¿no? Pero el punto es que se programe la ausencia. Si tú programas la ausencia, el manager, el líder, puede organizar mejor a su equipo. Ya no tienen tanto el dolor de cubrir una persona muy raudamente o dejar descoberturada un área de tu tienda. Entonces yo creo que eso es muy importante. Sí, este tema que comentas sobre los incentivos para poder motivar al personal de, como lo que comentabas, ¿no? 30 días sin faltas, te doy un incentivo o algo que es motivador para que eso se siga repitiendo. Obviamente en el mundo ideal,
Quisiéramos que todo sea programado y más aún cuando el personal en campo o en masivo como el retail o tiendas por departamento y demás es tan importante, ¿no? Más que todo porque entiendo que hay turnos, o sea, Claro, tal persona trabaja en este turno y si de pronto faltaste es como que qué hago en ese momento con un turno que no lo tenía, o sea, no tenía contemplado, pero usar un reemplazo en ese momento, a diferencia de otros tipos de empresas, es como muy vital, ¿no? hay empresas que tienen volantes, ¿no? Que se llaman los famosos volantes, que te sirven como para coberturar una zona y poderlo mover de una forma mucho más ágil, ¿no? Sí, También sirven, ¿no? También sirven. sí, Es sí. positivo. Sí, o inclusive volantes que no tienen una tienda definida, ¿No? que están para tres tiendas o están para una zona. Ok, tú atiendes esta zona, cuando pasa algo en esta tienda, tú te vas a esta zona y es como están ahí. Y me parece que también es una buena estrategia, ¿no? Posiblemente ayude a cubrir esos vacíos que a veces son un poco imprevistos también. Sí, de hecho que, o sea, no todo se puede programar, siempre hay un porcentaje, pero con esto, en primer lugar, le das aire, le das respiro al colaborador porque puede programar y puede también tener la tranquilidad de que puede asistir ahora que por ejemplo viene el Día de la Madre, asistir con tiempo a la clausura o el Día de la Madre, a la actividad del niño que va a tener pues en el nido, su primera actividad cuando tienes hijos chicos. Entonces le das respiro porque ayudas a que programe esa ausencia, se cubre el turno y tome un tiempo flexible que él también lo siente como un beneficio. Entonces ahí también como colaborado, como empresa, perdón, le damos este respiro, este beneficio, ¿no? Al colaborador que también lo percibe y lo toma bastante bien, ¿no? Sí, sí, tal cual. Y bueno, justo hablando de este proceso que, bueno, de la asistencia y que luego la asistencia recae en un montón de cosas, como las horas extras y demás, y etcétera. También tocar este tema que ahora te voy a preguntar, y muchos se ven retail, obviamente algunos retails o es por departamento no lo tienen eh, tan digitalizado en el sentido de hay muchos procedimientos, lo comentamos hace un momento, ¿no? Formularios, permisos, descansos, qué sé yo. Todo eso se audita. Cuando hay muchísimo personal, hay alguien que lo está auditando constantemente, por qué pediste el permiso, o bueno, las horas extras, la compensación, tienes que firmar un papelito, o capaz en lo digital. ¿Cuál sería el consejo? ¿Cuál sería el consejo que les darías a aquellas empresas que tienen muchas tiendas y constantemente necesitan auditar esta gestión administrativa? Para que no se les escape en la medida posible detalles que son importantes, porque puede pasar mucho que de pronto, oye, el descanso de tal persona, ¿no? Ay, lo dejé aquí, y de pronto está en un file y demás, y es como que entiendo que la auditoría es extremadamente importante en este tipo de procesos y más cuando hay personal en campo masivo. Claro, en realidad lo que hemos visto y lo que nos ha dado buenos resultados desde mi punto de vista es digitalizar. Pero antes se tenía la idea de digitalizar es escanear todo y ponerlo en un SharePoint, en un lugar o en una computadora, en un almacenamiento. Digitalizar en realidad es que todo el onboarding sea digital. Y eso para mí en realidad es la mejor salida porque puedes monitorear, o sea, y te va a permitir ver en blanco y negro todos tus números, ¿no? ¿Qué pasa si hay un incendio? ¿Qué pasa si hay una inundación en la tienda? Se pierden los files, se pierden los archivos y es mucha información importante de cientos de colaboradores. Entonces no podemos jugar tampoco con eso, ¿no? Y aparte también hay un costo de almacenamiento, un costo en impresión, un costo en la huella de carbono, un costo en la electricidad, en la mano de obra. En realidad tiene un costo adicional que a veces no lo valoramos porque como que está inmerso en el día a día y en los gastos Sí, administrativos, pero definitivamente sí generó un impacto muy positivo el digitalizar ese proceso. Y cuál, bueno, hay varias herramientas ahora en el mercado para poder digitalizarlas, pero sí también ayudas a cambiar el mindset de que ya no tenemos que usar la cultura del papelito manda y tal, ¿no? sí, Sino que ya cambiamos a un... Y creo que la pandemia nos ayudó mucho a dar ese salto. Creo que todas las sí. empresas lo vimos de forma exponencial, ¿no? Justo tocando ese tema y como para ir dándole un cierre a lo que estamos hablando ahorita sobre la auditoría y los papeles, la siguiente pregunta también la acabamos de responder prácticamente en automático,
Pero igual le vamos a dar un cierre para los oyentes y que quieren recibir algún consejo acerca de oficinas con papeles o sin papeles, porque tal cual como lo has comentado, existen pues diversos documentos o documentación, inclusive los documentos de préstamos y adelantos, solicitud de vacaciones, permisos, bueno, entre otras cosas, ¿no? Tu recomendación final para todos estos casos, oficina con papeles o sin papeles. Sin papeles, paperless total. Yo soy una amante de la digitalización, de la automatización. Y no necesariamente tienes que comprar un RP o no sé, el mejor aplicativo y el más caro. No, en realidad puedes usar las herramientas de Windows, de Microsoft, ¿no? O sea, con un Automate, con un Flow. No necesariamente tienes que tener, pues, al, al, al más grande proveedor, ¿no? Puedes hacer soluciones un poco más in-house para poder cubrir esas necesidades de alimentación de documentos, ¿no? De visibilización o de prácticamente para la autoridad de trabajo, para cualquier auditoría, es la ejecución o la solicitud que puede venir desde uno de estos forms, de una automate, un aplicativo que lo puedes desarrollar in-house con tus propios recursos. No necesariamente tienes que tener el aplicativo, ¿no? Pero sí, yo soy paperless total. Bueno, entonces quedamos con esta conclusión de oficinas sin papeles. De hecho, hay muchísimos proveedores que están en el mercado, no vamos a mencionar sus nombres, pero de hecho sí, y más cuando trabajas con tanto personal en todos los procesos, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, desde reclutamiento y selección, el contrato digital, la documentación. Por ahí inclusive he visto a empresas que usan directamente un form check, 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 o sea, marca check, check, firma digital. La vez pasada me pasó, una amiga me dijo, entró a una empresa nueva y se quedó sorprendida, me dijo, Ale, mira esto, solo tengo que llenar esto, sorprendida porque ella decía, en la anterior empresa donde estaba me hicieron prácticamente hasta entregar mi, exacto, y le dieron un form, literalmente un form con varios casilleros por llenar, en verdad que en menos de 3 minutos lo hizo, y listo, me dijo, ¿eso es todo? Y le dije, bueno, sí, actualmente muchas empresas están haciendo eso porque imagínate, ¿no? Es Están que entregando un papel y el otro papel. el mundo evolucionó en realidad y ahora con la cultura del journey del colaborador cuidamos mucho, mucho la experiencia del colaborador desde el inicio. Entonces, ¿cuál es la impresión que queremos darle también nosotros como empresa al colaborador? Que somos ágiles, que nos reinventamos, que podemos mejorar nuestros procesos desde la selección. ¿No? Imagínate que tú tengas que llenar un form kilométrico. Entonces, en realidad también es un poco desgastante. Tenemos que ver la forma de que el colaborador no ponga, por ejemplo, 20 veces su DNI en todos los formularios. No, o sea, tenemos que ver la forma que esta experiencia también sea la más asequible, ¿no? Y que fluya mucho más rápido. Y así como tu amiga te comentó, oye, es lo máximo. Imagínate la carta de presentación de la empresa por decir, oye, hacen un onboarding digital 100% y la verdad me demoré menos de 5 minutos. Sí, No tienes las 8 horas llenando papeles, sí, 3 tal horas cual. de documentos, o sea, yo Sí, creo que va por ahí mucho también la cultura, cómo queremos mostrar nosotros, nos preocupamos por el colaborador. ¿No? sí, 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 totalmente, 100%. Inclusive para temas de solicitud de vacaciones, o sea, hablo de todo, ahora hay todo, o sea, no haces nada más que entrar creo que a una web, marcas como que qué quieres hacer, solicitar vacaciones. Tengo hasta las sanciones, las felicitaciones, todo por link. Sí, 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 Y sí, te sí, permite sí. almacenar una base de datos. Entonces también con el mundo de correos que uno tiene, tú cuando necesitas una información vas a la base de datos y tienes todo ordenado. Entonces en realidad Sí, para mí yo considero que es un arma, es una herramienta que podemos utilizar muy grandemente y podemos sacarle flujo, podemos sacar estadística, podemos sacar un montón de cosas. eso mismo, que este tipo de cosas, o sea, digitalizar, que como tú lo dijiste en un inicio, no es escanear, sino integrar absolutamente todos los procesos administrativos en una plataforma que te brinde la capacidad de digitalizar todo y que a la vez te brinde data Totalmente. estadística y que sea mucho más sencillo poder exportarla, porque sé que muchas veces te permite exportarlo o visualizarlo, inclusive te arma dashboard de resultados. Claro, nosotros manejamos un montón de dashboards y soy amante de ellos. Es más, es que no todos se dan cuenta que cada cosa que hacemos dentro de una empresa deja un rastro, es una huella, ¿no? Es una forma de cómo nos comportamos.
y eso define nuestro comportamiento como personas. Entonces, si tú puedes utilizar cada uno de esos datos luego y ponerlos en un modelo tipo en Analytics, puedes inclusive predecir cuánto tiempo se va a quedar la persona, ¿no? Imagínate que entra una persona y no te llena sus documentos 2, 3, 4, 5, 10 días, ya te va dando, oye, ¿qué pasó? No está motivado, porque una persona que está súper motivada es como que, sí, lo hago al toque. No, eh, hay varias información que se puede traslucir de un simple dato y de la información. Entonces, yo sí soy un amante de los datos, un amante de tener las cosas ordenadas. Yo sé que no se puede tener todo ordenado, tampoco no hay que llegar al extremo, ser control freak con ese tema, pero sí considero que es una oportunidad muy grande y que ese es el futuro de la gestión humana, manejarnos a través de la información, de los datos, para poder tener para poder tener mejores herramientas, darle un mejor desarrollo a los colaboradores, darle un plan de beneficios a los colaboradores, conociendo cómo son. Y la única forma de conocerlos, porque no podemos entrevistarlos a todos todo el tiempo, es nutrirnos con los datos, con la información que nos pueden dar, ya sea del cumplimiento de checks de las cosas o también de la data que nos hayan puesto en algún momento, sus preferencias, sus gustos, encuestas y demás. Sí, 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 tal cual. Entonces, este consejo va para todos. Oficina sin papeles y con datos, siempre. Súper, súper, vale. Em, Seguimos avanzando con esta conversación. Ahora vamos a cambiar un poquito más de tema. Y de hecho, aquí, antes de hacerte la pregunta, yo te cuento una experiencia personal como para ir entrando dentro del tema. Hace muchísimos, bueno, muchísimos años. Muchísimos años. Hace algunos años yo vengo del mundo de recursos humanos y de retail. Actualmente ya no estoy en recursos humanos en sí, pero tengo todo ese know-how detrás. Y me acuerdo que me tocaba trabajar mucho con personal de sindicato, Mm. ¿no? Y acá hay como un sesgo. Muchas veces me pasaba de que me decían, Ale, pero ten cuidado, ¿no? Cuando pasaba algo con alguna tienda, ten cuidado, porque justo con lo que ha pasado es con personal de sindicato, así que ten cuidado, ¿no? Siempre era como, ten cuidado que es de personal de sindicato. Vas a hacer esto, pero ojo, ten cuidado. Entonces, este creo que es un tema que todas las empresas que están manejando personal en campo masivo deben tener, ¿no? Siempre hay personal que está sindicalizado, pero ¿cómo crees tú aquí que se debería gestionar esta parte entre, por qué es que a veces hay este sesgo entre una diferencia de personal sindicalizado y personal que capaz no está dentro de un sindicato? Bueno, ahí hay un halo, una nube gris que tal vez creo que las Exacto. empresas, o sea, la gente tiende en tal vez sesgar estas Exacto. situaciones. Pero mira, yo vengo de empresas que han tenido 6 sindicatos grandes, como empresas que no han tenido ninguno, o empresas que han tenido uno. Entonces, a lo largo de mi vida sí he podido tener relación con ese tipo de empresas, no digo de personas, de empresas. Y creo que mi conclusión final sería, todo es comunicación, todo es comunicación. Y en realidad, empresas que son mucho más maduras, más duras, se generan ese tipo de fricciones que no se quieren. Pero en empresas que son mucho más, tal vez, reactivas, más cercanas, más ágiles, más pro también de cuidar el clima y demás, se ve en mucho menos medida la conformación de los sindicatos y también la relación con los sindicatos. Entonces yo creo que va mucho como la empresa en realidad quiera plantear su estrategia de clima, con cuánto interés le pongan a la escucha activa, que en realidad desmitificar ese hecho de que es sindicalizado, no lo mires o no le hables o ten mucho cuidado porque se va a quejar. Yo creo que hay que tratarlo de la forma más normal, porque esos son colaboradores como cualquier otro, y nosotros como empresa no podemos hacer distinción alguna, ni sea porque es sindicalizado, ni porque no lo es, dentro de algún colaborador. Si estamos hablando de que nosotros somos y enarbolamos la bandera de la diversidad, de la inclusión y demás, no podemos tampoco fomentar, digamos, ese tipo de tratos
especiales a la gente en un sindicato. Entonces, en realidad va por ese lado, ¿no? Yo creo que tenemos que desplegar mucha comunicación, muchas acciones que puedan ser también impregnadas dentro del colaborador, que en realidad no tenemos que tener ese sesgo distinto, ¿no? Y trabajar mucho en la escucha activa, que creo que es lo que necesitan los colaboradores para poder entender qué es lo que necesitan entender y también que nos entiendan como personas, porque no es solamente escuchar, sino que también nos escuchen. Entonces, y así juntos, porque es como un cuerpo humano, o sea, una empresa es como el cuerpo humano y cada colaborador es parte de. Entonces, no es que la cabeza sale sola y los pies se manejan solos, ¿no? Todos somos un solo cuerpo, somos una sola ser vivo, pero la empresa es un ser vivo. Entonces, creo que tenemos que trabajar articuladamente, ¿no? Nosotros como empresa, entenderlos a ellos y ellos también entendernos a nosotros. Así ganamos todos en realidad, ¿no? Sí, este consejo es súper bueno porque evidentemente, y la pregunta también creo que no la habíamos tocado antes en Rotación Cero, y es algo que existe, o sea, las empresas que manejan personal masivo y en campo, por no decir todas, tienen personal sindicalizado, pero siempre hay como esto de, uy, cuidado, ¿no? Y es el cual, como tú lo comentas, la comunicación, en realidad la comunicación es importante para todo, pero para estos casos inclusive aún más, y tener eso también me imagino que empatía, ¿no? Y no usar mucho ese sesgo de, bueno, es personal del sindicato, hacemos esto y si no eres personal del sindicato, hacemos lo otro, sino manejarlo como tú lo comentas, es una base de la comunicación. Eh, Me parece súper, súper vital, así que es la primera vez que tocamos este tema aquí en Rotación Cero, seguramente lo seguiremos tocando más a fondo en otras conversaciones también, pero era muy importante poder eh, tocarlo. Bien, seguimos con la conversación y hablamos un poquito hace un ratito de este tema, igual lo voy a volver a consultar para irnos más a profundidad, acerca de cuáles son los consejos claves para gestionar un buen proceso de onboarding y offboarding con personal que se encuentra en campo masivo. Eh, por default, en automático, ya por lo que hemos conversado, diríamos que obviamente la parte de digitalizar estos procesos para que no se hagan como que gigantescos, ¿no? Sin embargo, más allá de esto, y acá pongo un ejemplo para poder darle una buena conversación a la pregunta, es cuando hay personal en campo masivo, estos procesos de onboarding más que todo, de las capacitaciones, o sea, ya cuando llegan a tienda, ¿no? Llegaste a tienda, hiciste ya tu onboarding digital capaz, pero ya llegaste a tienda. Ahí también empieza un proceso de onboarding. Y obviamente también cuando sales hay un proceso de offboarding, ¿no? Pero hay gente que cree que el onboarding es firmar los papeles y listo, y estás on, ¿no? Claro, Es, el onboarding, en realidad, el onboarding es todo, es la inmersión de un nuevo colaborador a la empresa. Entonces, la inmersión va desde el contacto y hay varios touch points dentro del proceso, ¿no? Cómo contactas al colaborador, cómo te da los documentos y hay que ver cómo se siente en cada uno de estos touch points, ¿no? Estos puntos de contacto que tiene con la empresa. Entonces, primero definir tu onboarding y tu offboarding, porque también en ambos hay puntos de contacto y en ambos hay sentimientos, ¿no? Entonces, nosotros realizamos varios mapas de empatía también como para ver qué es una buena herramienta que puedo recomendar para que puedan identificar estos touch points y ver qué punto crítico tenemos, cómo lo podemos hacer mejor. Definitivamente hay una parte de automatización que es en cierta parte del proceso, pero luego hay pues la inducción, ¿no? Propiamente, que es parte del onboarding en sí, pero es ya más la inmersión a la cultura, ¿no? Como yo vendo mi cultura, yo soy una empresa y tengo que realmente cautivar a mi colaborador para que se alinee y se impregne de mis valores, de mis comportamientos y pueda ejecutar sus funciones alineado a lo que esperamos que los colaboradores se alineen, ¿no? Eso es muy importante. Luego hay un seguimiento a este onboarding. ¿Por qué? Porque tienes que estar monitoreando si el colaborador realmente llegó a aclimatarse con, con la debida tranquilidad, si tiene alguna incomodidad, si le falta algo, que es más o menos al mes, porque hay un check-in al mes, ¿no? Y luego 3 meses y luego ya como que lo dejas para la parte de desempeño, ¿no? Más o menos siguiendo el journey del colaborador.
Entonces, yo creo que lo básico dentro del onboarding es que cada empresa pueda definir los pasos críticos de su propio onboarding. No todas tenemos un onboarding igual. Hay tiendas más grandes, tiendas más pequeñas que no lo llevan de la misma forma. Hay que repensar el proceso y ver cuáles esos touch points y dónde podemos poner los controles en el onboarding. Tanto en el onboarding también, porque la experiencia del colaborador debe ser buena desde el punto del primer contacto con el colaborador hasta su despedida, ¿no? Hasta que le entrega sus documentos, le paga su liquidación, sus beneficios, le das todo conforme a ley. Y el colaborador también se siente, wow, tuve una linda experiencia. ¿Y quién te va a realmente a quitar eso vivido? Nadie, ¿no? Entonces, si vas a ser tú la misma embajadora de la empresa en la que acabas de dejar. Porque, bueno, uno deja una empresa por X y Z motivos, ¿no? No necesariamente tienen que ser malos, sino, bueno, pues hay personas que lo dejan por iniciar sus propios negocios personales, por un crecimiento, por cambio de país, etcétera, ¿no? Y cuál es la marca empleadora, el mismo colaborador que sale hace ejecución de esa recomendación positiva de la experiencia que tuvo en esa empresa. Entonces, y es un profesional que puede decir, yo crecí en Intercom, yo crecí en Santander, yo crecí en tal, y pude aprender y tal. Entonces, yo creo que eso es muy valioso para las empresas con respecto a marca empleadora. Pero con respecto al proceso, sí es un trabajo y que sí hay que meterle tiempo, identificar cuál es ese proceso de onboarding que puede resultar penoso para el colaborador y reformularlo, y el proceso de onboarding de la misma forma. Básicamente es analizar el proceso, identificar estos puntos críticos y en la mejor medida poderle poner algún tipo de automatización, ya sea en las firmas digitales o, por ejemplo, en un seguimiento, ¿no? O que te llegue un correo diciéndome, estás en esta parte de tu proceso, te faltan 2 más para recibir tu liquidación o algo así, ¿no? Entonces, eso también lo vi en otra empresa. Pero yo creo que esos son los 3 pilares, ¿no? Para tener un buen onboarding y un buen onboarding. Y más allá del onboarding, me ponía a pensar, el offboarding, obviamente los dos son vitales, pero el offboarding no tiene, o sea, no por el hecho de que, bueno, como ya se va, uno, dos, tres, no, de hecho creo que es inclusive muchísimo más importante que un onboarding. Finalmente, el trabajador que se va se lleva esta percepción de la marca empleadora, que si Totalmente. fue, que si fue hermosa todo, durante todo su ciclo de vida en la empresa, no tendría por qué ser diferente al final, ¿no? Mira, me tocó justamente también liderar el proceso de onboarding, hicimos una encuesta como para poder ver, hicimos también focus y demás, antes de, porque hay que recabar información si quieres crear un nuevo proceso, ¿no? Entonces, en el interín, revisamos que las personas decían, claro, cuando tú llegas, estás en la fiesta, ¿no? La fiesta, te arreglan tu sitio, tu cajita, tu kit de bienvenida y tal. Cuando te Sí, vas, tal cual. recursos humanos ni te ve. A los muchos te manda tus documentos a tu Sí, correo. sí. Entonces tú te pones a pensar y dices, wow, ¿qué estamos haciendo mal o qué no estamos haciendo? Y ahí dije, puta, oye, de verdad es importante y el colaborador lo nota, y ahora creo que hemos cambiado tanto como sociedad que ya tenemos que normalizar el hecho de que una persona renuncie, ¿no? O sea, no está mal. Sí, Y el hecho de también decir, así como mandas tu mail comunicando, tal persona se está haciendo cargo de esta posición, démosle la bienvenida y tal. Entonces, también hay una comunicación de despidamos con los mejores augurios a tal persona que se va y tal, y también comunicar sobre todo quién queda a cargo de ese proceso, porque muchos se quedan, uy, se fue, y es como que, ¿y ahora con sí, quién veo esto? sí. Entonces, se genera también un ambiente de desorganización. Entonces, creo que eso es importantísimo para poder decir, oye, mira, la reorganización del equipo es tal, la visión del equipo es esta, no se están quedando los procesos colgados, igual hay un backup. Entonces yo creo que eso sí es importante. Pero mira, son esos detalles que tú dirías, no los había notado, pero que haciendo investigación, en realidad, por eso digo, es mucho de investigar también cómo están ejecutando el Sí. proceso. Sí.
Sí, tal cual, totalmente, ¿no? Y se llevan esas impresiones como que luego se van a otro lugar y es como que todo ese employer branding que habías construido en esa persona por la permanencia en ese tiempo, desapareció. Porque de verdad pasa, o sea, pasa de que al final la última impresión también cuenta y muchísimo. Y Sí. hablando de esto también de que el personal a veces se va y tienen derecho a optar por otras opciones por los intereses que tengan, que son Y es totalmente propios válido. de las No personas. todas las personas somos iguales, no todas buscamos lo mismo. Exacto, Justamente enarbolando la bandera de la igualdad y tenemos que normalizar ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que no es como que, exacto, ¡ah, renunció! ¿Qué habrá exacto. pasado? Entonces, no, Claro, cero. Yo creo que eso hace más daño, ¿no? Y si es sí, que en algún momento escuchamos una cosa así, cortarla, cortarla de raíz, ¿no? Ser muy abiertos en la comunicación y decir, sí, toma un paso al costado, despidámosle con todo el amor del mundo y seamos francos en ayudarle en su proceso de salida y normal. O sea, la vida sí, es así. tal cual, exacto, porque cada uno vela por sus propios intereses también. O sea, entiendo que una empresa tienes un compromiso con ellos y te comprometes con el trabajo que vas a realizar, pero a veces capaz también tomas decisiones que son por intereses propios, capaz por temas familiares, por temas personales, Por y tomas cualquier. la decisión de cambiar de rumbo y está bien, y pasa esto. Junto con esto, voy a tocar el tema un poquito de la rotación, de la rotación de personal, ¿no? Y con esto preguntarte, Male, ¿qué tips dejarías a nuestros oyentes en cuanto a este tema de los indicadores de rotación? ¿Cómo hacemos para mejorarlo? Capaz hay algunas empresas que no lo están sabiendo gestionar bien, les puede estar yendo de las manos. Y desde el punto de partida va a ser normal que la gente tome otras decisiones. O sea, eso hay Sí, que como que normalizar. Ahora hay que saber gestionar la rotación. sí, ahora hay que saber gestionarla en realidad. Así como ahora ya no son todos recursos humanos y ahora es gestión humana, realmente tenemos que gestionar muchas cosas, ¿no? Con respecto a la rotación en sí, bueno, es un indicador que es bien duro y que obviamente duele. A las empresas nos duele que las personas se vayan. De hecho, nos duele más porque tenemos que entrenar a otra persona, cubrir la posición y genera un cierto tipo de estrés y fricción en los equipos a veces cuando pues, no tienes el personal idóneo para cubrir una tienda, ¿no? Pero, a ver, normalicemos el hecho que la gente se va a ir. Normalicemos el hecho que por eso tenemos que tener un backup, ¿no? Entonces, si empezamos por ahí, podemos tener ese tipo de volantes como plan B, porque siempre va a haber gente que se va de vacaciones, entonces todo eso recae en una buena planificación. Entonces, si tenemos un backup para que te cubra vacaciones, casos médicos, licencias, y adicional te pueda cubrir con cubrir la rotación en algún momento si es que se produce rotaciones muy intempestivas, eh, podemos como que hacerle frente a este indicador. Ahora, al indicador, como le dije, tenemos que desmenuzarlo un poco más y identificar por qué es que las personas rotan. Y ir revisando algo, porque por ejemplo puedes tener un promedio de rotación de 10% en las tiendas o 15% en las tiendas y de repente en una que tiene 30%. ¿Qué pasó? Tal vez hubo un mal liderazgo ahí, tal vez hubo cierto tipo de situación que provocó que las personas también roten. Entonces hay que entrar a atacar por eso. Pero creo que las rotaciones, los puestos masivos, es una constante porque generamos que, entendamos que en esas posiciones son personas que están estudiando, son chicos que están siendo part-times. Entonces, claro, ellos pueden estar trabajando con nosotros los 3 primeros años, los 4 primeros años, pero en los últimos ya pues se les complican los horarios, no pueden, y no es que ellos no te quieran dejar como empresa, sino que simplemente tienen que terminar sus carreras, ¿no? Entonces también hay que hacer programas para identificar eso, ¿no? Y vuelvo al tema de que tenemos que conocer a quién es nuestra población, cómo están rotando, cuáles son el real, digamos, motivo de la rotación para poder también gestionarla desde ese punto. Entonces, por ejemplo, hay campañas que se pueden lanzar para estudiantes de tal ciclo, entonces que sean solo mañana, el otro solo tarde, para ayudarte en los horarios, los que estudian en la mañana van en la tarde, los de la tarde en la mañana. Lanzar ese tipo de programas
para poder cautivar a las personas. Y si te cambian el horario, vas al otro, ¿no? Y si no, bueno, ya pues tendrás que renunciar, ¿no? Porque si el objetivo del colaborador en ese momento es estudiar. Y la verdad, está bien. Necesitamos gente que esté preparada también para ocupar otras posiciones. Entonces, yo creo que mi consejo va más por identificar las rotaciones, medirlas, sí tener en cuenta si es que hay un pico de rotación, la estacionalidad de la rotación, identificar por grupos o agrupaciones de colaboradores por qué es que se torna esta rotación y poder tal vez hacer programas más específicos frente a ese motivo, ¿no? Yo creo que eso es lo que más puedo aconsejar. Súper, súper, Male. De hecho, lo que nos acabas de comentar es como muy importante a todos los temas que hemos venido conversando de personal, gestión administrativa, porque también involucra eso. O sea, finalmente va a recaer en esta gestión. eh, y pues como todos sabemos, todo lo que pasa en recursos humanos, y corrígeme aquí porque también capaz me estoy equivocando, eh, recae mucho en las decisiones bueno, las decisiones que se toman en los estados financieros, ¿no? Son las personas que, Todo. que están ahí, que tienen que gestionar. O sea, hay gente que dice, bueno, los recursos humanos, no, porque es el personal, o sea, hay un gasto ahí de personal que recae finalmente en estos estados financieros. Justo conversábamos hace unos días con otra invitada del podcast y mencioné esta parte y me quedé pensando en eso y ahora también la repito aquí porque es como sí, Es o un sea, gasto. es La un gasto, rotación sí. ¿qué significa gasto? ¿Y por qué? Porque tú inviertes tiempo y dinero a una persona que te va a generar. ¿Tú por qué tienes una persona en el retail, te hablo, ¿no? Una persona la tienes en una posición, ¿por qué? Porque tú esperas que esa persona te genere un cierto nivel de venta. Si no la tienes, en la repercusión en la venta es hasta el 30-25% de la venta del día, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una tienda mucho más chica. Eh, y hay varias fórmulas para poder identificar eso. Incluso, pero en las partes administrativas también hay varios autores, Garner y demás, son los que te dicen, por ejemplo, es el 30% de la rotación, es el costo en valor dinerario, el 30% del salario anual. Hay otros que te dicen, de acuerdo al rango, la jerarquía de la posición, puede ser hasta el 50%. Liderazgo es hasta el 150% de tu salario anual. Por ejemplo, una persona, te pongo un número, un directivo de, no sé, 20.000, 30.000 soles, si estamos hablando del 150%, imagínate el impacto en la organización, si lo quieres llamar por costo, ¿no? Entonces, definitivamente, todo lo que pasa en una empresa igual impacta en los estados financieros. Y lo que pasa justamente también en recursos humanos, también. En gestión humana también. Sin ir muy lejos, las vacaciones, la provisión de vacaciones Claro, repercute el en, triple vacacional. claro, la recuperación de los subsidios también repercute en una cuenta en el balance de las cuentas por cobrar, ¿no? Entonces, todo Sí, repercute en la salud de la empresa, sí, ¿no? Que es el balance. sí, 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 tal cual, tal cual. Eso que acabamos de comentar, los oyentes deben estar ahorita como dándole vueltas porque sí, todas las personas que nos escuchan, como comentamos hace un momento, pues están inmersas dentro del mundo de recursos humanos y pues seguramente que esta conversación va a ser y será muy valiosa para ellos también. Vale, estamos llegando al final y estamos en la sección de ping-pong de preguntas. Eh, te pregunto, me lanzas la respuesta, te pregunto y así hacemos como un ping-pong. Y la primera pregunta es que puedas definir recursos humanos en 3 palabras. Empatía, talento y Súper. ¿Cuál es tu libro del mundo laboral o de recursos humanos favorito o alguno que te gustaría recomendar a los oyentes? hay una que me gustó, Gestión del Talento Humano de Hidalberto, que es muy, muy ágil también, es muy bueno, me pareció bueno, que podría recomendar. Ujú, súper. ¿Qué herramienta consideras esencial para tu trabajo dentro de este campo de recursos humanos? Pongo un ejemplo, ¿no? Ale, para mí es muy importante tener un calendario estructurado, trabajar con Trello, trabajar con una agenda. ¿Qué es para ti la herramienta, sí, la necesaria en tu día a día que te ayuda a gestionar todo
llevar como que todo este mapa de lo que va ocurriendo en la semana o los pendientes y demás. El planner de Microsoft. Yo soy un amante del planner. Asigno acciones, pongo alertas, Claro, calendarizo. planner. Mi planner Súper. es mi Biblia. ¿Alguna tendencia actual que te esté interesando más en el mundo de recursos humanos, que capaz ya le estés indagando o que te gustaría conocerla más? Temas de equidad. Equidad. En realidad, equidad y cultura y diversidad es un más ahora en Sí, temas de gestión humana. súper. ¿Cómo describirías tu estilo de liderazgo? El mío es cambiante. La verdad no hay una fórmula específica, pero sí yo tengo un liderazgo, a veces sí, más ejecutor, participativo, pero de todas formas estoy buscando y construyendo un liderazgo inspirador. Este liderazgo inspirador me gusta mucho porque permite a otras personas, o sea, a las personas que están en tu equipo, lo que comentábamos al inicio. Es decir, ok, yo soy líder, pero también te ayudo a crecer y te guío y te inspiro para que puedas seguir tu camino profesional. Y creo que es lo que mejor funciona desde mi perspectiva, ¿no? Es fácil, no es fácil, o sea, te cuesta Sí, porque sí, toma tiempo, pero sí, creo que a la larga la satisfacción es muy grande. sí, sí, súper. Y ya para terminar, la última preguntita y luego nos vamos despidiendo de esta conversación que ha estado súper, súper buena. ¿Qué otra persona recomendarías para que sea nuestro próximo invitado o invitada? Ah, ¿A quién podríamos convocar? sí. Carlitos Asín. Es un caso Carla, de conversaciones. Carlos Asín. Carlos Asín, Carlos Asín, Carlos, nos Ah, estás pueden escuchando. Bueno, conversar. lo vamos a intentar convocar aquí, porque de hecho la idea es poder compartir más experiencias con más profesionales dentro del mundo de recursos humanos y poder, eso, ¿no? Poder compartir y educar a otras personas también con temas que a veces no siempre se tocan y es importante tener percepciones distintas como la tuya y bueno, todos los que se encuentran aquí en Rotación Cero. Así que, Male, muchísimas gracias por haber estado aquí, por la conversación. Pienso que ha estado buenísima, ojalá a los oyentes les haya gustado. Y nada, hasta una próxima oportunidad contigo, espero que nos podamos encontrar pronto. Recuerda que podrás encontrar más contenido como artículos, ebooks, plantillas y mucho más del mundo de recursos humanos en cursalab.i. Gracias por escuchar Rotación Cero, el podcast para profesionales de talento en empresas con personal masivo. ¿Sobre qué otro tema te interesaría que hablemos o qué empresa de personal masivo te gustaría que contactemos? Déjanos tus comentarios en nuestras redes sociales y no te pierdas el siguiente episodio.